En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 20, versículo 2 al 9. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos, el sudario con que le habían cubierto la cabeza se había caído como los lienzos, sino que se mantenían enrollados en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura, el que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la meditación de la palabra del Señor. Hermoso pasaje de las Sagradas Escrituras, hermosísimo pasaje que hoy la iglesia celebra. Jesús resucita. El Evangelio dice: Jesús resucita el primer día de la semana, el primer día después del sábado, que es día domingo, día del Señor, el día que celebramos nosotros los cristianos, porque los judíos, para ellos, el día que ellos celebran es el día sábado, ¿verdad? Entonces, para nosotros celebramos el día del Señor, el día en que Jesús resucitó. Es el día domingo, el primer día después del sábado. Bien, por eso el Evangelio hoy nos habla. Dice que fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena, fíjese bien, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo. María Magdalena va al sepulcro muy temprano, muy de madrugada. Ella va al sepulcro donde Jesús está enterrado, pero se encuentra con que el cuerpo del Señor ya no está. Y ella se alarma y regresa con esa gran preocupación, esa gran noticia, en busca de Pedro y del discípulo a quien Jesús más amaba. El ejemplo nos trae una enseñanza, lo traemos a nuestra vida actual, a nuestro presente. ¿Qué entendemos o qué quiere decirnos el evangelista San Juan? ¿Qué nos quiere decir San Juan? San Juan nos dice que María Magdalena, María de Magdala, dice que fue temprano en busca del Señor y se encuentra que el cuerpo ya no estaba y se preocupó mucho. Esto nos enseña de que cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida, cómo hemos vivido todo este tiempo que el Señor nos ha concedido, cómo nosotros hemos podido ver al Señor dentro de nuestra familia. Para el mundo está
o no está la presencia del Señor en la familia, para el mundo todo es igual. ¿Sí? Hablemos de los paganos. Para ellos Dios no existe, está o no está, a ellos les da igual. Hablemos de los cristianos. Una parte de los cristianos no les interesa si el Señor está o no está. Y esto es lo que hoy el Evangelio nos enseña, que como padres de familia, como papás, debemos de ver si el Señor vive y está presente dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hijos. Eso es lo que nosotros debemos de ser. La mujer María Magdalena nos enseña, nos muestra su preocupación al no encontrar al Señor, al no estar el cuerpo del Señor. Una preocupación. No sé si ustedes viven lo mismo, no sé si ustedes están pensando en lo mismo que María Magdalena. María Magdalena se alarmó, ya me imagino, iba gritando con esos gritos, con esos llantos, que el cuerpo del Señor no está en ese lugar. Cuando nosotros vemos esa situación, pasamos por esa situación en nuestra familia, cuando vemos que el Señor no está presente, las actitudes de nuestra familia, nuestra actitud de nosotros mismos, la actitud de nuestros hijos, con nuestras nueras, nuestros yernos, nuestros nietos, la actitud cada día se va apartando de la presencia de Dios. ¿Sí? Se van por otros caminos, inclinándose a la vida del pecado, a la vida del vicio. Y para nosotros, como cristianos, es cuando empiezan a vivir esa vida dentro de los jóvenes, de inmediatamente nos damos cuenta que el Señor no está presente en ellos, que el Señor no está presente en mí, que el Señor no está en mi familia. No está porque Él no quiere estar, sino que no está porque nosotros no queremos que Él esté dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Para nosotros todo es lo mismo, todo es igual. Está o no está el Señor como cristiano, todo es lo mismo. Y hoy nos enseña la palabra del Señor, hoy nos enseña el Evangelio que María se preocupó al ver al no estar el Señor, al ver que no está. Y esa es la preocupación de todo cristiano que debemos de tener. Recuerden de que ayer hablábamos de un mártir, San Esteban. Cómo San Esteban se preocupó por la evangelización, por la predicación, por llevar esa palabra, esa buena nueva, sin importar la forma en que él iba a entregar su vida. Él lo llevó con la misión que el Señor le encomendó. Y eso es lo mismo que hoy nos manifiesta la palabra del Señor. Eso es lo que hoy el Señor nos vuelve a recordar, que nosotros debemos estar al pendiente, debemos de estar con esa preocupación de que el Señor viva dentro de nuestra familia, de que el Señor esté presente a través de nuestros actos, a través de nuestra vida diferente, a través de nuestro cambio, a través de la unidad. ¿Sí? ¿Cómo vive hoy la familia? La familia como célula vital de la sociedad, la familia como base de la sociedad. ¿Cómo está viviendo? Desintegrado, cada quien por su lado, el hijo por su lado, la hija por su lado, el yerno y la nuera por su lado, y los papás por otro lado. Una desintegración que se vive en las familias. Y como cristiano, ¿qué estamos haciendo? Pero si usted dice, su familia no está pasando por eso, que Jesús está en su familia, pero usted puede notar, usted puede ver que en otras familias el Señor no está presente, y es el trabajo del cristiano llevar al Señor para que se haga presente en otras familias.
Esto es lo que María Magdalena hizo, corrió, buscó ayuda, fue a dar a conocer que Jesús no está presente. Eso es lo que María Magdalena hizo, buscar ayuda, buscar quien lo ayudara para poder ver lo que estaba sucediendo. Hoy el trabajo del cristiano es ver quién necesita una ayuda, quién necesita la palabra, quién necesita un consejo, quién necesita una enseñanza, un compartir de la palabra. Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Fíjese muy bien que dice que cuando fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Qué enseñanza tan hermosa la que el Señor nos comparte en su palabra. Pedro es aquel pastor que Jesús nombró, aquel líder, aquel guía, aquel representante de la iglesia en Mateo 16:18, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Aquí se ve, aquí se cumple ese llamado que Jesús le hizo a Pedro, cuando Pedro lo nombra papa, pastor, padre, guía, a como usted lo quiera llamar. Aquí dice que los dos corrieron, pero Pedro iba atrás y el discípulo amado iba adelante. Cuando llegó Juan, que es el discípulo amado, por eso San Juan nos trae esta gran enseñanza. Llegó Juan a la orilla, ¿sí?, donde estaba el sepulcro, pero no entró. Se quedó ahí esperando que llegara Pedro, y cuando Pedro llegó, entró, y después de Pedro entró Juan. Juan nos está enseñando de que nosotros tenemos que respetar la autoridad que Cristo ha dejado en la tierra. Juan nos enseña que nosotros debemos respetar esa autoridad para poder caminar en el camino del Señor. Entró Pedro y atrás entró Juan. Si Pedro es un líder, si Pedro es un pastor, si Pedro es la autoridad, nos está enseñando que como papás, como padres de familia, debemos ser el ejemplo, el líder, ¿sí? Debemos ser una persona que representa a la familia, la autoridad. Si papá y mamá, esa autoridad, son los que deben de enseñar, de caminar delante de los hijos, y los hijos tienen que ir atrás. Ese es el ejemplo que nos da el Señor. Que Juan esperó, y después que Pedro entró Juan. Por eso la primera lectura allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, nos dice el Señor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Dice, aquí tienen lo que era desde el principio. Por eso dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra era el verbo. Y la palabra se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo dice San Juan en su capítulo 1, del 1 en adelante. Pero Él era la luz, pero las tinieblas, dice en Juan 1:10, las tinieblas no recibieron esa luz. Ya estaba desde el principio, ya existía desde el principio,
pero la oscuridad no la quiso recibir, las tinieblas no quisieron recibir. Por eso dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Juan está dando testimonio porque él entró después de Pedro y él vio palpablemente con sus ojos y tocó con sus manos, dice, el sudario que Jesús había usado. Se refiere a la resurrección, cuando Cristo resucitó y Juan entró. Por eso dice, aquí tiene lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablamos de ella y se la anunciamos a aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Juan aquí se refiere, Juan está dando testimonio, Juan está hablando de lo que él vio, de lo que él oyó, de lo que él escuchó, de la enseñanza, de la palabra del Señor. Y por eso hoy lo dice, por eso dice, de ella y se la anunciamos a aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Por eso dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en las tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Aquí Juan nos está hablando, Juan está escribiendo, nos está transmitiendo todo lo que ellos escucharon, aprendieron, vieron a través de las enseñanzas del Maestro, a través de las enseñanzas de Jesús. Y hoy lo escribe, hoy nosotros lo tenemos para nosotros poder enseñarlo. ¿Qué es lo que usted está enseñando? ¿Se está preparando? ¿Ha sido preparado? ¿Ha sido formado? ¿En dónde se formó? ¿Qué es lo que usted está enseñando? ¿Qué es lo que nosotros estamos compartiendo? ¿Qué es lo que nosotros llevamos a nuestra familia? Lo que nosotros estamos comunicándolos a ellos. ¿De qué estamos hablando? Hoy Juan nos escribe, hoy Juan nos habla, nos relata, nos cuestiona lo que él recibió, lo que él escuchó, lo que él vio, lo que él oyó del Señor. Por eso es el discípulo amado. Por eso Jesús lo llama como el discípulo amado en San Juan capítulo 19, versículo 26. Versículo 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Qué hermosa la palabra. El discípulo amado, él nos está representando. Por eso, Él está enseñando, y lo que Él nos está enseñando, lo que Él nos está compartiendo en su palabra, dice que a Él le dejan a María como su madre y Él lo entregan a María como su hijo. Por eso todos aquellos que verdaderamente son discípulos, seguidor de Cristo, tienen que aceptar a María como madre. Pero no todos lo hacen. Muchos dicen que son verdaderos cristianos, pero odian, rechazan a la madre de Jesús cuando Juan la recibió como madre, como Juan, el discípulo amado, la aceptó como madre y se la llevó a su casa.
Eso es lo que la iglesia nos enseña a través de la palabra. El evangelio de este día, de hoy, nos trae esa enseñanza que nosotros como cristianos, que nosotros como jefes, como pastores, como líderes y como autoridad que el Señor nos ha concedido en la familia, debemos de enseñar, debemos de anunciar, debemos de predicar, debemos de llevar a nuestros hijos. Somos los primeros que tenemos que ir adelante y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos, nuestras nueras irán detrás, como lo hizo San Juan, como lo hizo Juan, el discípulo amado. Siguió a Pedro, siguió atrás, se fue y entró al sepulcro. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en San Juan 17:21 dice, San Juan 17:20 nos dice el Señor: no ruego solo por estos, dice Cristo, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús quiere la unidad. Jesús quiere que todos permanezcamos unidos en la misma enseñanza, en la misma iglesia que Cristo fundó en Pedro, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. San Juan lo dice, San Juan 17:20 dice: no ruego solo por estos. Jesús no estaba pidiendo solo por los presentes, Jesús estaba pidiendo por todos los demás. Por eso dice, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Esa palabra, esa enseñanza, esa palabra que usted lleva a su familia, a sus hijos, esa palabra que ya existía desde el principio, ¿sí? Esa palabra que ya estaba desde el principio y que cuando vino las tinieblas no recibieron esa luz que es la palabra. Por eso, queridos hermanos y hermanas, por eso dice en San Juan capítulo 1, nos dice el Señor lo que hoy el Evangelio nos anuncia. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, lo que hoy nos está enseñando el Señor, lo que hoy dice. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por eso dice el Señor, por eso dice en San Juan, en Primera de Juan, por eso nos lo enseña, de que Juan da testimonio, Juan nos enseña de que él vio palpablemente, lo tocó con su mano. Por eso dice Juan 1:1, aquí tienen lo que era desde el principio. ¿Y cuál era desde el principio? Dice San Juan, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada se llegó a hacer sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Esto es lo que Juan nos anuncia. Dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Por eso dice, lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Juan anuncia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Eso es lo que Juan vio, oyó y escuchó, y esa es la tarea de todo cristiano hoy en nuestro tiempo. Ese es el trabajo que tenemos nosotros como iglesia, de llevar
de anunciar, de predicar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos recibido de la Madre Iglesia, que nos enseña y nos predica la palabra de las Sagradas Escrituras. Esta es la invitación que Jesús hoy nos deja. Esta es la invitación, el mandato. El mundo no recibió la palabra. San Esteban la recibió y fue capaz de dar la vida. El mártir de la iglesia que se celebraba ayer. San Esteban recibió esa palabra. ¿Cómo la está recibiendo usted? Si usted ya la recibió, usted es capaz de dar la vida, de enseñar, de sacrificar esa vida para poder enseñar a sus hijos. ¿Usted lo está haciendo? Qué bueno, lo felicito. Pero si no lo está haciendo, ¿cuándo piensa usted comenzar a hacerlo? ¿Cuándo piensa usted tomar su formación? ¿Cuándo piensa usted empezar a caminar dentro de la iglesia para poder aprender a través de la enseñanza, a través de la doctrina que nos enseña la iglesia? Esta es la invitación que Jesús nos hace. Es la invitación, por eso dice, el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Si el Señor no está, debemos de traer al Señor, debemos de llevarlo a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros vecinos. Debemos de llevar al Señor. Es el compromiso como cristiano que nos queda. Enseñarnos, aprender para luego enseñar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Dios Todopoderoso y Eterno, que tenga misericordia de nosotros cada día, que nos acompañe a donde quiera que vamos, a nuestro trabajo, a cualquier lugar que donde vayamos, que el Señor nos bendiga. Que Dios Padre Todopoderoso nos acompañe siempre y nos ponemos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.